Bueno, el objetivo de la clase pasada eh, fue sobre todo identificar los problemas que se presentan en este tema de las defensas ribereñas. Eh, Ustedes pudieron ver que hay problemas algunos muros colapsan, ¿no? Eh, Debido pues a lo que es la erosión o socavamiento. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar lo que es erosión y qué es socavación. Ya cuando lleguemos a la parte de sedimentaciones, ahí vamos a ver con más detalle este tipo de definición, pero socavamiento más que todo está relacionado con una estructura hidráulica dentro del cauce. Ya, entonces, ¿qué problemas hemos visto aquí que se presentan en las defensas ribereñas, ¿no? El problema es que la gente no es muy educada, entonces eh, uno de los problemas es el arrojo de lo que es desmonte, el desmonte, ¿no? De las construcciones. El otro es la basura. ¿Esto qué causa en nuestros ríos? Tenemos acá más o menos una sección y lo que pasa es que nuestros ríos se van reduciendo, ¿ya? Va reduciendo el cauce. Entonces, como el río no puede crecer para los costados, lo que sucede es que el río empieza a socavar aquí. Entonces, si acá hubo, por ejemplo, una zapatita o un pilar, ¿no? Esto queda en el aire. Entonces, el desmonte, la basura, puede producir la reducción del cauce del río y por lo tanto, a ver, ¿qué pasó? Por lo tanto, puede tener algunas consecuencias como también el volteo de nuestros muros. Si acá también hubiera habido un murito, lo vamos a colocar con otro color, como hemos explicado, también tendría sus consecuencias. Si es que es un típico, ¿no? Esto también queda en el aire y produce el volteo. No, desmonte, carambas con esta nota. Entonces, habíamos visto este tipo de problemas en los cauces, como el arrojo de basura, desmonte. El otro problema es también que la población, ¿sí? La población invade el cauce, ¿sí? Sus viviendas están dentro del cauce, aquí. Sobre todo, por ejemplo, si es que es una quebrada efímera y mayormente en una quebrada efímera, un río efímero, los ríos están secos, entonces la población construye, porque el periodo de retorno es, digamos, por ejemplo, como la quebrada del Diablo, un periodo de retorno de casi 100 años. Y esa quebrada se activa, por ejemplo, para un periodo de retorno de 100 años, y lo que ha pasado es que se han asentado poblaciones. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy típico, no muy típico, no, sino que en el caso de Venezuela, el periodo de retorno fue de 300 años, ¿no? En la zona costera se produjeron lluvias y toda esa parte planicie estaba habitado. Entonces el periodo de retorno ahí estamos hablando de un periodo de retorno de 100 años. Entonces, si nos vemos a escala de la vida humana, pues es un poquito mayor. Nosotros mayormente, los seres humanos, vivimos entre 80 a 100 años. Entonces, estos periodos de retornos de 300,
La gente construye en el cauce y no sabe que es un cauce y que se puede activar. Aparte que la población invade, aparte que la población invade el cauce, hay otro que reducen, ¿no? Reducen el cauce. ¿Con qué objetivo? De ganar terreno, ¿ya? De ganar terreno. Esto es un ejemplo clásico, ganar terreno. Esto se da también, ustedes han visto en las imágenes, que la gente, por ejemplo, no sé si tengo por acá, bueno, esto lo podemos ver en el Google Earth. Eh, en el Google Earth se ha presentado aquí cómo se invade los cauces con el objetivo de ganar terrenos. No sé si tengo por acá algunas imágenes. Entonces, miren, esta problemática también se presentó en el Niño Costero y la UNI también hizo su pronunciamiento y el mismo tema se ha repetido, ¿ya? Se ha repetido. Ya me estoy yendo por otra parte. Ya, entonces, esas son las problemáticas que se dan en todo el Perú, no solamente es en Cajamarca, ¿no? Y esto se resume, pues, con este pronunciamiento que hizo la UNI cuando se presentó el Niño Costero, donde se identificaron la misma problemática, ¿no? La población acá está, se ha sentado en los cauces naturales de los ríos, en sus márgenes sin protección y en las quebradas donde se discurren de manera natural. Eso es lo que se ha sucedido. También los cauces se han reducido y como consecuencia se produce esta socavación o profundización del cauce, ¿no? Bien claro está acá. Ya esto se repite también, no solamente en Cajamarca, y hay problema, y lo que origina son problemas hidráulicos, ¿ya? Y que originan lo que es la socavación, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esto está relacionado con los caudales, que lo vamos a ver más. Acá está también, miren, se reduce el cauce del río, ya sea con basura y desmonte, ¿no? Algunos quieren ganar terreno al río. Ese es el objetivo, ¿ya? Ese es el objetivo eh, de esta problemática que se da todo el Perú, en todo el Perú. Ya, bueno, acá algunas medidas que te recomienda el INDECI, la UNI, para un plan de ordenamiento, para una determinación de la faja marginal, ya, para que la gente no invada los cauces ni construya. Y tiene que ver mucho con esto, pues, planeamiento urbano, rural y regional, porque la gente construye. Vuelvo a repetir, la gente, por ejemplo, el niño costero se ha activado también de no sé, después de cuántos años. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en la quebrada que vimos, en las quebradas, los ríos que tienen un periodo de retorno y la mayor parte seco, la gente construye y después de un determinado periodo de retorno regresa a las lluvias, regresan a las avenidas y se encuentran con las viviendas construidas. Eso es lo que pasa. Por eso la ingeniería de los ríos te va a dar algunas alternativas de solución, puede identificar que por ahí pasó alguna vez el río y que no se debe construir ahí porque va a venir el río nuevamente. Listo, entonces. Listo, ahora sí. Han comprendido bien esta problemática, me supongo, ¿no? ¿No? Se ha entendido esta problemática que es la que se da. No sé si se acuerdan también en Trujillo, llegaron unas quebradas que se activaron y llegaron a al centro de la Plaza de Armas. No sé si se acuerdan. Es que por ahí también se han asentado, han invadido el cauce y la gente a veces desconoce, ¿no?
Por ejemplo, ahorita, esto es lo bueno del Google Earth, que tiene imágenes históricas. Perdón. Entonces, miren, acá voy a pasar en el Google Earth. Bueno, como yo he trabajado aquí en el Valle, he hecho bastantes obritas de defensas ribereñas y justo, miren por dónde está, vamos a ubicarnos en un río. Este es el río que pasa por debajo del aeropuerto. Miren, me voy a acercar un poquito al río. No sé si se aparece, está por acá. Lo voy a señalar con este de aquí, miren. Este es el río. Este río se llama el río Mashcón y pasa por debajo, ¿ya? Pasa por debajo del aeropuerto, ¿ya? Este río, en este río, la gente, a ver, acá hemos hecho algunos muros también, pero aquí la gente por querer ganar, miren esta zona, ya lo voy a marcar, esta zona, ¿ya? Lo voy a colocar con un color rojo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene esto? Miren, si ustedes se percatan, voy a acercarme un poquito más. Acá hay un puente inclusive, ¿ya? Esto no era así. Acá había un muro, ¿ya? Si nos vamos, lo bueno de las imágenes históricas que tiene el Google Earth, miren, si retrocedemos en el tiempo, nos vamos a percatar, miren, ¿lo ven el muro? ¿Ven el muro? A ver si tienen el micrófono prendido. Claro, Sí, listo. sí, se ve. Entonces, miren el muro, ¿ah? Este es del 2004. No había, claro, no había muchas construcciones. Si avanzamos en el tiempo, ahí está el muro, ¿lo ven? Y ya inclusive se había construido un puente acá. Acá se ve mejor. ¿Lo ven el puente ya construido? Y miren el muro, ¿ah? Y miren el muro. Entonces, yo me percaté de esto porque yo aquí en este sector había hecho lo que es un mejoramiento de un sistema de agua potable. Estos muros se habían construido justo para lo del puente, ¿ve? Pero estos señores, estos señores, por querer, miren cómo ganan terreno al río. Entonces, si avanzamos, empiezan el desmonte, ya empiezan con el desmonte, miren. Y aunque ustedes no lo crean, este desmonte lo traía la municipalidad, ¿ya? Seguimos, este es en el 2012, 2013, miren. Por eso les digo que, ¿lo ven? Ahí se aprecia la diferencia, ¿no? Miren cómo se reduce el cauce. Y acá, para que se conserve, le ponen estas sauce, creo que se llama, para darle estabilidad. Entonces, miren, estos señores desaparecieron el muro, prácticamente lo taparon. Este es 2013, miren, 2014 ya le pusieron árboles, ahí está con la nube, no se ve muy bien. Acá, miren, estos señores pusieron árboles ya, reduciendo el cauce, para darle mayor estabilidad. Y miren qué hicieron, ganaron terreno, ¿sí? Miren cómo poco por poco han reducido el cauce. Esto siempre lo pongo como ejemplo
porque ellos quieren ganar más terreno acá para que lo vendan. No sé si por ahí ya está lotizado, creo. Miren cómo reducieron el cauce de río. Más adelante ya van a ver cómo se redujo. Miren cómo está el puente, señores. Esta problemática, ve, por eso quería que lo vean. 2019, 2020, y esto prácticamente es, miren, cuánto terreno han ganado al río. Esperemos pues que no se produzca en el futuro una fuerte avenida y el cauce, miren, inclusive acá se ve esta planicie nuevamente, miren, y el muro prácticamente lo han tapado, ¿no? Esa es la problemática. ¿Ya? 2021, a ver cómo está. Bueno, ya miren, inclusive le han hecho una carretera acá para que esto lo han lotizado ya pues. Esto es para que vendan lotes. Se llama Sierra Verde inclusive. Este es un puente, bueno, en el valle de Cajamarca. Ya, esto quería que vean, porque esto es lo que sucede. No respetamos nuestros ríos. De aquí, imagínense, con un periodo de retorno, pues felizmente que todavía no hay viviendas. No, pero miren esta zona que se le llama, casi está en la mitad del valle, pues sí, en la mitad del valle está. Pero han ganado, se han comido la mitad del río, ¿sí? Se han comido la mitad del río. Eso quería que vean. Bien, entonces una vez que se identificó la problemática que existe en las defensas ribereñas, este diplomado, bueno, en realidad se llama, antiguamente se llamaba, perdón acá, eh, este diplomado es diplomado en hidráulica fluvial, así es, ¿ya? Sino que no sé que no le hemos actualizado esta partecita, pero está con este tema, ¿ya? Hidráulica fluvial. Entonces, miren, acá en el curso, una vez que se ha identificado la problemática, la ingeniería de ríos o la hidráulica fluvial nos da algunas alternativas de solución, por ejemplo, para evitar lo que es la erosión o el socavamiento. En las estructuras hidráulicas que se construyen en los ríos, como ya les mencioné en alguna vez, tenemos también las captaciones, tenemos las bocatomas, y que también tienen el problema de la socavación. En nuestras defensas ribereñas, como ustedes han podido ver, los cimientos quedan en el aire, los pilotes quedan en el aire. Entonces acá tenemos que ver algunas alternativas de solución, inclusive, como les dije en la clase pasada, aquí hay bastante por investigar, ¿ya? Hay bastante por hacer modelos hidráulicos, de ríos, probar hipótesis. Por ejemplo, si tenemos la socavación, como les había dicho, una de las recomendaciones aquí es el enrocado. ¿Qué diámetro de enrocado debo colocar para evitar la erosión? Entonces, aquí hay bastante por investigar, por estudiar. Ya en esta la parte que es ingeniería de ríos o lo que está acá, hidráulica fluvial. Entonces, en este primer módulo, que ya prácticamente entramos hoy día, vamos a hablar de lo que es morfología fluvial. Yo les había comentado la clase pasada que también, por ejemplo, en algunas escuelas de ingeniería, por ejemplo, acá en la Escuela de Ingeniería Hidráulica de Cajamarca, le llaman ingeniería, morfología fluvial, por ejemplo, el curso que ellos llevan, morfología fluvial, ¿no? Otros, exclusivamente, hay un tema que le llaman transporte de sedimentos, transporte de sedimentos. La UNI, por ejemplo, en la maestría de hidráulica, uno de los primeros cursos que se lleva, transporte de sedimentos. Otros le llaman
ingeniería de ríos. ¿Ya? Ingeniería de ríos. Otros le llaman, acá tengo algunos textos, hidráulica de ríos, ¿no? Los colombianos, pero vuelvo a repetir, morfología trata de la forma que tienen los ríos, ¿ya? De esto vamos a ver, y de acuerdo a eso, pues, es una clasificación. Esto es importante porque, ¿por qué? Porque al hablar de defensas ribereñas estamos hablando de ríos, ¿ya? De ríos. Entonces, miren, la mayoría ha visto lo que es un río. La imagen que ustedes están viendo aquí, al lado derecho, eh, es una ortofoto de acá del río San Lucas. Ya la mayoría, pues ahora, esto ha sido hecho, tomado, la ortofoto, con el dron. Más adelante vamos a hablar brevemente nada más del dron. Bueno, los que han utilizado drones, lo único que hace el dron es tomar las fotos y el resto lo hace el software, ¿no? Y lo bueno del dron y el procesamiento, pues que te arrojan las ortofotos, y esto nos permite ver, por ejemplo, en el caso de los ríos, este río, por ejemplo, que este es el río San Lucas, ¿ya? El río San Lucas, que tanto hemos hablado la clase pasada, en donde ahí los muros, miren, donde los muros que se han colapsado, a ver si hago un acercamiento por aquí, perdón, rápidamente nada más, porque no quiero, aquí, acá están los muros, acá, miren, donde estoy señalando a la manito, estos son los muros que han colapsado debido al socavamiento, ¿ya? Que todavía esa es la problemática. Entonces, inclusive el ingeniero Arturo Rocha menciona lo que es un nuevo término que se llama río ciudad, ¿no? Porque mayormente las ciudades son cruzadas por los ríos y hay un nuevo término dentro de lo que podría mencionarse. Entonces, miren, la mayoría ha visto lo que es un río. Río es un ente, es un elemento natural que, como ustedes sabrán, recogen el agua pues de una precipitación y cae en una cuenquita. Esto lo vamos a ver en hidrología, ¿no? La cuenca, el divorcio en aquarium, esta línea divisoria es un modelo conceptual donde toda la lluvia que cae en esta área va a pasar por este punto llamado punto emisor o punto colector. Y de acá pues va el río, pues, ¿no? Estas redes de drenaje en la cuenca, hay una clasificación de ríos de montaña, ríos de valle, y también hay una clasificación de acuerdo a la pendiente. Ya, adelantándome un poquito a los conceptos de lo que vamos a ver en hidrología, ¿no? Vamos a reforzar lo que ustedes aprendieron en su curso de hidrología superficial, porque también hay hidrología subterránea, ¿no? Que también más adelante mencionaré el famoso flujo base, ya que está por acá nomás, flujo base, ya este término que es el que interactúan los ríos con el medio ambiente. Entonces, miren, la hidráulica fluvial trata lo que son las intervenciones de los seres humanos en los ríos. Mayormente, como les dije en la clase pasada, los seres humanos o el hombre se ha sentado cerca de los ríos con el objetivo de aprovechar el recurso hídrico, ¿no? O también al acercarse, al acercarse a los ríos, tuvieron el problema de qué? De las inundaciones, pues. Estas inundaciones que a veces en la antigüedad pues, la gente no sabía, pues, lo que era un cálculo máximo, una avenida máxima, no había el curso de hidrología, ¿no? Y peor todavía, no había un curso de ingeniería de ríos, ¿no? No había eso, pues, se desconocía. Ahora ya se conoce
Entonces podemos dar algunas alternativas. Entonces, lo que se trata, pues, en sí de la hidráulica fluvial son las intervenciones de los seres humanos, porque el ser humano ha construido sus viviendas cerca de los ríos. Para poder cruzar un río ha construido un puente, o una carretera, o de repente podría ser para evitar las inundaciones, como les he dicho, su muro de contención, ¿no? Y los ríos ya forman parte, lo que les había dicho, de río ciudad, ¿no? Río ciudad. A ver un ratito, a ver qué está pasando con esto, caramba. Y el que le agarra sus chiripiolcas a la... Acá. A ver, listo, entonces. Entonces, miren, aquí, bueno, les comento también, al inicio también les dije que yo utilizo el texto que se llama, en la bibliografía del sílabos, está un libro que es muy bueno, se llama Ingeniería de Ríos, de de Martín Vide. Lo pueden descargar también del internet. Como les comenté, por suerte en la maestría, he tenido la suerte de que él sea el profesor y he compartido bastante su experiencia. Y yo utilizo este libro tanto cuando he dictado ingeniería fluvial en la Escuela de Hidráulica de acá de la Nacional, o también cuando dicto un diplomado acá en CERSA, por ejemplo, ¿no? Este libro es muy bueno, muy útil para la parte de ingeniería de ríos, un compendio muy bien hecho. Él dictó el curso justo en la maestría y nos vendió su libro, pues, y aprovechamos para comprarlo. Entonces, dentro de sus conceptos, él hace una diferencia entre los ríos y los canales. Los dos trabajan pues en lámina libre o en superficie libre, ¿no? Y hay que diferenciar pues entre lo que es un río y lo que es un canal. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es un canal, este es de la Universidad de Cajamarca, y este es el río Mashcón. Ya en la clase pasada inclusive les había dicho, miren cómo la gente ha tapado los muros, ¿no? Los muros al respecto. Ambas obras, como ustedes pueden ver, tanto el río como el canal, son, digamos, o el canal propiamente dicho, eh, son obras de ingeniería como cualquier otra obra de infraestructura y que tiene la finalidad de conducir agua. El río también conduce agua, pero bajo otras condiciones desde el punto de vista natural. Entonces, un canal corresponde pues a un estudio, un proyecto, está determinado para un determinado caudal de diseño, para evitar que también entre sedimentos, ¿no? Y produce lo que es hay una consulta de repente ahí, ¿o no? En un río, por un lado, se produce la socavación y por el otro la sedimentación en un canal. Se cumple lo mismo. Bueno, lo que se trata, por eso se llama en un canal, lo que se trata, si es que no has hecho un buen diseño, puedes encontrarte con zonas de sedimentación también. Si no has hecho un buen estudio de suelos, también por ahí puede ser que se rompa el canal o hay un asentamiento. Lo que se evita en un diseño de canales, pues, un flujo uniforme. eh, a ver, ¿qué más comenta por acá? Claro, también el canal, lógicamente, viene de la captación de un río o de otra fuente, como tú mencionas, Cristian,
pero el canal puede ser de tierra, el canal puede ser de concreto y está diseñado pues de alguna forma para que no se sedimente también, porque el agua también trae sedimentos. Entonces, lo que se trata, dependiendo pues el canal, si ese es un canal para abastecimiento de agua potable, lo que tú tienes que es evitar que ingresen al canal los sedimentos y para eso necesitas un decantador o un desarenador que evite que el canal conduzca agua con sedimentos. Y si es para una central hidroeléctrica, mucho peor todavía, pues porque eso deteriora las paletas, o si es para abastecimiento de agua potable, también debe haber un pretratamiento. Esto no sucede con los ríos, pues con los ríos siempre ustedes van a encontrar, sobre todo en épocas de avenidas, un flujo bifásico que se podría llamar agua con sedimentos. Esto lo vamos a ver en qué parte se producen los sedimentos más finos, los sedimentos más gruesos, de dónde vienen o de qué parte de la cuenca vienen, ¿no? Entonces, como ustedes mismos han dado sus respuestas, han visto pues que el canal corresponde a un proyecto, a un caudal de diseño, una sección tipo, ¿no? Y acá, como justo ya les mencioné, evitar que entren sedimentos a los canales, ¿no? Y por eso se tiene que hacer siempre un mantenimiento para la limpieza de los canales, porque siempre va a haber sedimentación, eso ténganlo presente. No se olviden, cuando se construye una obra dentro del río, ¿qué problemas van a haber? Estos tipos, que ya lo vimos, lo que es socavamiento, que ya lo socavamiento, y lo que es la sedimentación. Por ejemplo, aquí, bueno, aparte de las bocatomas, acá tenemos el problema de las presas, por ejemplo, ¿no? Las presas, la vida útil de las presas se han reducido, por ejemplo, acá en Cajamarca, en Gallito Ciego, ya casi el 50% por el problema de la sedimentación. En el caso de las bocatomas, también porque a veces se coloca un barraje fijo, ¿no? Un barraje fijo, entonces si y acá se acumula, hay sedimentación. Entonces acá ya se tiene que construir algún dispositivo para que aquí se haga la limpieza o se haga la autolimpieza mediante lo que le llamamos los barrajes fusibles también, que con un determinado caudal rompe y se limpian los sedimentos. Entonces el problema en los ríos es esto, el socavamiento y la sedimentación. Entonces la ingeniería de ríos nos da también aquí algunas alternativas de solución para esta problemática. Y sobre todo también, por ejemplo, para los torrentes. No sé si habrán visto, por ejemplo, en Venezuela, bastante han hecho lo que son los diques de contención de sedimentos. De eso voy a hablar más adelante. Inclusive un videíto, también los japoneses también han avanzado mucho esto, sobre todo por las quebradas efímeras. Entonces, lo que ellos hacen presas para regular los sedimentos, para atrapar los sedimentos y evitar que lleguen a la parte baja y te colmate o te sedimente o te tape algunas ciudades como lo que vamos a ver más adelante. Listo. Ahora miren, ¿qué más? Bueno, la diferencia, a ver, como para que intervengan, ¿cuál creen que ustedes sería la gran diferencia entre un río y un canal? ¿No? Por ejemplo, acá en los ríos dicen no existen determinaciones previas, el caudal siempre es variable, cambia con el tiempo, va a depender del régimen hidrológico, de la escala temporal. Ustedes tengan en cuenta que hay una época de lluvia, una época de estiaje. Entonces, esto tiene que ver mucho, pues, el agua que ustedes ven en el río es producto, pues, de la lluvia. En el curso de hidrología siempre menciono
el agua que ustedes ven en los ríos, el agua que ven en los pozos subterráneos, en las lagunas, ¿no? Todo es de la lluvia, ¿ya? Eso ténganlo presente. El agua que ven en los ríos, el agua que ven en los manantiales, el agua que ven en las lagunas, el agua que ven en lo que es el nivel freático, todo es de la lluvia, ¿ya? A veces no se podía interpretar de cómo ocurría lo que es los manantiales. Toda una historia ha tenido que pasar, inclusive para el ciclo hidrológico, ha tenido que pasar miles de años para que se pueda comprender al respecto, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a los ríos, acá hablamos de un caudal formador, que eso que tiene que ver con un caudal formativo, que vamos a hablar más adelante. También tiene que ver mucho con las crecidas o lo que le llamamos los caudales máximos instantáneos, que son los que van a dar forma a nuestros ríos. Algunos, por ejemplo, el Martín Vide, lo que se le llama el cauce formador, es originado por un caudal que tiene un periodo de retorno entre 1 a 2 años de periodo de retorno. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué es un periodo de retorno, cómo se determina, qué consideraciones hay que tener? Porque tengan en cuenta que el periodo de retorno está relacionado mucho con las probabilidades, ¿no? Ustedes, si se acuerdan de su curso básico, el periodo de retorno era igual a 1 sobre la probabilidad, o la probabilidad es igual a 1 sobre el tiempo de retorno. ¿Esto qué es? Son probabilidades, pero hay que definir bien cómo yo determino un periodo de retorno. Ustedes habrán visto, inclusive ya les menciono, hay bueno, no sé si será el momento de indicarles, hay un manual de hidráulica e hidrología del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, algo que se utiliza bastante, lo que son cálculos hidráulicos, obras de arte para lo que son las carreteras, ¿no? Bien, a ver qué más. Esto es lo que quería que ustedes sepan. La gran diferencia, ¿ya? La gran diferencia entre un canal y un río es ¿ya? El río, el río interacciona con el medio ambiente. Y acá miren, se menciona mucho lo que es este famoso flujo base. Pregunto, ¿alguien sabe qué es un flujo base? Porque antes de ver acá el video. O de otra manera, miren, ustedes acá en esta fotografía de la derecha, de la izquierda, el río tiene agua. Pregunto, ¿por qué tiene agua el río si no llueve? ¿Ah? Acá hay agua. A ver, ¿quién me lo dice? Subterránea. ¿Cómo así, Wilmer? A ver, este concepto es importantísimo. Su compañero acaba de mencionar agua subterránea. ¿Qué más dice? Flujo base. Ese es el famoso flujo base que vamos a hablar más adelante. Por eso cuando ustedes ven en época de estiaje, el río por lo menos tiene una cierta cantidad de agua. Poco, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la cuenca. Ya, este flujo base fue descubierto por primera vez por Humboldt. Humboldt vino, pues visitó algunas y era un observador, y él se puso a pensar por qué el río tiene agua si no llueve. Perdón, es que estoy resfriado. Y justo Humboldt se percata, pues, que es lo que le llamamos agua subterránea o lo que es flujo base. Ustedes cuando construyan sus muros de defensa ribereñas, a ver, espérense un ratito, voy a tomar agua. Si no,
Esto está fría el agua acá. Entonces, miren, lo que estoy con una tremenda gripe, con esto de las temperaturas, y yo siempre en esta época me enfermo. Entonces, miren, justo su compañero habla de lo que es este flujo base. Y fue Humboldt cuando hizo sus primeras observaciones, pudo ver que por qué el río tenía agua, pues. Esto tiene que ver mucho con lo que le llamamos el flujo base o aguas subterráneas. Cómo trabaja más o menos. Así, mire, si ustedes tienen, acá voy a dibujar una sección del río, ¿ya? Y ustedes acá en el río, está acá el agua en época de estiaje. Pero no hay lluvia, pues, ¿ya? Como no hay lluvia, como dijo su compañero, el río se le llama en este caso río ganador, porque es alimentado por el flujo de aguas subterráneas y se esquematiza de esta manera, miren, así. Así, este concepto es importante porque a veces no han sido muy observadores, ¿ya? Entonces, miren, por aguas subterráneas, el flujo alimenta al río. Estas líneas de corriente, bueno, se han llevado algún curso de, por ejemplo, de flujo en medios porosos, o han hecho lo que es el dibujo de las redes de flujo en medio poroso. Están aquí lo que le llamamos las redes de flujo y las equipotenciales. Entonces, miren, este nivel que ustedes ven en el río en época de estiaje es el nivel freático, ¿ya? Este de acá es el nivel freático. Entonces, por eso el río tiene agua en época de estiaje, porque es alimentado por el agua subterránea que viene de los cerros, ¿sí? Esto vino de los cerros. Entonces, poco por poco va llegando al río. Entonces, si alguna vez le dicen, ingeniero, quiero excavar un pocito, me podría decir a qué profundidad podría excavar. Entonces, una ayuda es observar si tiene cerca una quebrada, un río, y ver el nivel freático. Este nivel que estoy marcando acá, en el río, en época de estiaje, es el nivel freático. ¿Sí? Este es el nivel freático. O sea, si ustedes excavan acá un pozo, por ejemplo, un pocito, aquí, por ejemplo, se van a encontrar con este nivel freático. Mientras más se alejen del pozo, del río, el pozo va a ser más profundo. ¿Producto de qué? Producto de estas corrientes de agua subterránea que por gravedad y por topografía llegan al río. Hay otros ríos que son ríos perdedores, ¿ya? El nivel freático está más abajo, está más abajo del cauce del río, ¿ya? Esto es lo que le llamamos las quebradas efímeras o ríos efímeros, efímeros. Su cuenca es pequeña, entonces no tienen mucho aporte de agua subterránea o ríos ganadores. Entonces el nivel freático está acá debajo, entonces no tiene agua el río, por eso se llaman efímeras, solamente se activan después de una precipitación. Este se le llama lo que le dicen algunos en hidrología subterránea, río perdedor. ¿Por qué perdedor? Ahorita lo explico, perdedor, porque cuando llueve, acá después de una tormenta, aquí va a haber agua y el río va a aportar agua a lo que le llamamos las aguas subterráneas, al revés aquí, lo que no sucede acá en el otro lado. Este de acá sería un río ganador. Ya, esto lo vamos a ver más adelante al hablar lo que es un río efímero. Entonces, cuando ustedes construyan sus muros en el río, acá hay un video, se van a encontrar con esto.
el famoso flujo base, donde lo tengo el video. A ver, al toque. A ver, videos. Acá, acá, flujo base, acá por ejemplo. A ver, me dicen si se ve el video. ¿Se ve el video o no? Sí se ve, ingeniero. Ya, entonces lo empezamos desde el inicio. Miren, acá esta es una obra que hicimos hace muchos años. Un río que es muy pequeño, muy angosto, y tengan que tener en cuenta que cuando ustedes utilizan un río bien ancho con respecto a un río corto, ustedes tienen que saber si van a meter maquinaria o de repente se va a hacer con mano de obra. En este caso, como el río era pequeño, de ancho, acá no podemos meter maquinaria porque en la parte de las laderas había vivienda. Entonces, miren, acá estamos justo en el cauce del río y estamos haciendo las excavaciones a mano. Y miren esa humedad. Toda obra se sobreentiende en el río, tienes que trabajarlo en época de estiaje, pues porque no puedes trabajar en época de lluvia, porque si no, se te paralizan los trabajos o se te lo lleva la madera. Como ya les voy a contar mi experiencia más adelante, cuando empezamos a construir, acá hay un muro, por ejemplo, ciclopio, ahí están las zapatas, y miren la franja húmeda. ¿Ven esta franja húmeda arriba? ¿Ya? Esta franja húmeda es lo que le llamamos el flujo base, es el que alimenta al río, pero esto es debido a la gravedad y debido a la topografía, pues. Ya miren la franja, ¿ya? Entonces, acá siempre cuando ustedes construyan, tienen que tener su motobomba, pues, para evacuar el agua y poder realizar los trabajos. En toda obra hidráulica, siempre, tanto en aguas subterráneas, tienen que tener su motobomba, porque si no, el agua les puede ganar y no nos deje trabajar. Acá, por ejemplo, hago un acercamiento y miren la humedad. Este es el famoso flujo base, ¿ya? Ahí miren cómo cae unas gotitas, no sé si se puede ver. Este de acá son gotitas de agua que van cayendo y van alimentando. Ustedes saben que las aguas subterráneas, pues, no es lo mismo que el río, que tiene una pendiente. En un flujo de aguas subterráneas la velocidad es pequeña, la energía cinética peor todavía, porque el agua atraviesa un medio poroso. Y imagínense un medio poroso estratificado con diferentes conductividades, el agua se demora. Este es un flujo base. Este es, por ejemplo, acá se ve mucho mejor. Este otro, este ya es en un río más grande. En el río ya habíamos hecho las excavaciones, pero miren cómo va llegando este famoso flujo base. Ahí está nuestro empedrado, justo para que se le llama el famoso dren francés, que lo vamos a explicar en el proceso constructivo. Ustedes siempre se van a encontrar, cuando excaven al lado del río para que construyan, se van a encontrar con esto que es el famoso flujo base. Ahora, este flujo base mayormente se presenta dependiendo del tamaño de la cuenca, pues. Ya por eso en las quebradas efímeras casi no encuentras un flujo base, o encontrarás un agua subterránea más abajo, ¿no? De la quebrada, por eso a veces están secas, pero sí hay agua más abajo, pues. Entonces miren la franja húmeda, acá ya hemos colocado para mejorar el suelo lo que es un empedrado, y por abajo pasa, pues se filtra el agua subterránea, que es el famoso flujo base, que en realidad es simplemente agua que se ha infiltrado por las partes bajas y que va alimentando al río en época de estiaje. Así de simple nada más. Ahora, cuando ustedes construyan sus muros, el muro va a ser como un dique para el agua, para este flujo. Entonces lo que se acostumbra es colocar algunos drenes. Nosotros, por ejemplo, algunos le llaman los de dos tuberías de desagües de 2 pulgadas. A los trabajadores le llamaban las lloronas, que son unos tubos que se colocan en el muro
para que no empujen esta agua subterránea y pueda circular libremente, porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros colocamos un muro eh, y de alguna forma estamos tapando la línea de corriente del flujo de aguas subterráneas. Por eso se debe colocar lo que le llamamos drenes o lo que mayormente le llamamos nosotros las lloronas, ¿ya? Que vamos a hablar eso más adelante en el proceso constructivo. Esto es lo que le llamamos el famoso flujo subterráneo. Ustedes, como se van a dedicar o van a tener esta suerte de construir un murito, lo que van a encontrarse es pues eh, con estas aguas subterráneas del flujo base. ¿Ya? Este es el famoso flujo base. A ver, Nelson dice, dije buenas noches, en los ríos efímeros, ¿cuál es el criterio para la descolmatación de sedimentos? Descolmatación, bueno, hay un libro muy bueno, no creo que está al alcance, pero también está en el libro de Ingeniería de Ríos de Martín Vide. Lo que pasa con las quebradas efímeras, donde hay una quebrada efímera, la quebrada de los Chilcos, por ejemplo, ya el toque, ya que es mencionado, porque este creo que lo tengo más adelante también. A ver. Una quebrada efímera, ¿dónde está? Sí, debo tener acá. Eh, una quebrada efímera, su cuenca no es tan grande. Los Chilcos, ¿dónde están los Chilcos? Más atrás creo que era. Lo que pasa que estas quebradas, como no tienen un flujo continuo, los sedimentos están sueltos en el cauce. Acá está la quebrada. Esta quebrada es de la quebrada de los Chilcos, mira, como les había dicho. Miren, el material no está acorazado. ¿A qué se refiere con el acorazamiento? Acorazamiento que lo vamos a definir más adelante. Se forma una capa. Ustedes saben que el río trae material grueso, material fino, entonces se va formando una capa de acorazamiento, porque tiene constantemente agua o en las avenidas máximas. En cambio, miren estas quebradas que son efímeras y que las cuencas no son tan grandes, ¿ya? Aquí lo que sucede son lo que le llamamos precipitaciones puntuales. ¿Por qué puntuales? Porque justo en la cuenca, ¿ya? Se produce la lluvia y este material es suelto y trae todos los sedimentos que están sueltos. Entonces, eh, ¿qué se debe hacer acá? Como trae sedimentos, y miren lo que hace en el puente, por ejemplo, reduce la altura libre del puente, ¿no? Con respecto al cauce. Estos sedimentos que vienen de la parte alta solamente vienen en época de lluvia. Entonces, su compañero dice, ¿qué hago para el problema de cómo soluciono acá? Aquí, por ejemplo, como ya se ha hecho en Huachipa, y se ha hecho mayormente en Huachipa y en Trujillo, que también han hecho, lo que se le llama unos diques. Construyes acá unos diques como si fueran unas presitas, ¿sí? Y atrapas los sedimentos. ¿Para qué? Para que estos sedimentos no vayan a una ciudad a dañar. Y como estas son lo que le llamamos, y controlas el caudal también en una quebrada efímera, puedes de alguna forma atrapar los sedimentos. Esto lo vamos a ver también más adelante. No sé si está acá. No, acá no está, pues. Pero hay un video, mira, ya que lo mencionaste, que es muy ilustrativo y siempre lo comparto. Mira este video que tiene que ver justo mucho con lo que le llamamos los ríos que tienen una pendiente mayor al 6%. Torrente se le llama a este tipo de ríos. Entonces, mira, se debe de construir, a ver, me avisan si se ve el video ahí, ya que estoy mal de la garganta. ¿Se ve el video, esa imagen? Sí, profesor. Ya. Entonces, miren,
Este es un videíto muy práctico, los japoneses mucho lo ponen en una, esta es una maqueta, y miren, este es un torrente. Torrente es un río que es efímero y tiene una pendiente mayor al 6%, y mayormente está ubicadas en las partes altas. Entonces, miren, este videito es muy ilustrativo. Quiero que lo vean y ahí hago los comentarios, ¿ya? ¿Qué pasó? Ahí está. Estos de aquí, como ustedes han podido ver en este videito bien ilustrativo, es lo que le llamamos los diques transversales, que se deben construir, por ejemplo, cuando tienes quebradas efímeras y el material es suelto, y cuando se viene una fuerte avenida, los sedimentos se acolmatan en estos diques. Este es un diseño, hay diferentes tipos de diseños que pueden inclusive regular el caudal, algunos le llaman presas reguladoras de caudales, ¿no? En el caso de las presas, ¿por qué se construyen? Uno, pues para almacenar el agua en época de lluvia y ser aprovechada. En el caso de las grandes avenidas que producen huaicos o producen inundaciones, una manera de regular el caudal es también de una presa. Se construye la presa y se suelta el caudal a una determinada cantidad, entonces se regula, que se llaman presas de regulación. Estos de aquí se llaman diques transversales para atrapar sedimentos. Entonces, cuando se presente, digamos, un huaico o una lluvia localizada, lo que les había dicho es que alguna vez se va a volver a presentar un, una lluvia en la cuenca que es efímera, acá, justo con lo que les decía. Eh, en el año 2017, creo, justo aquí en esta cuenca se produjo esta lluvia de los 35 milímetros, ¿ya? Lluvia localizada justo acá, se puede decir. Entonces llovió tanto que trajo todos los sedimentos, colmató, tapó y varias viviendas cayeron. Entonces acá todavía no se ha solucionado. Aquí se puede construir algunos diques para atrapar los sedimentos, pero me dirán, ya si tú construyes un dique acá, esto se va a colmatar o sedimentar. Ah, pero hay otros métodos que acá se puede colocar algunas aberturas, ¿sí? Para que los sedimentos también no termine su vida útil. O sea, hay bastante diseño. Entonces, una alternativa, ¿esto quién nos da? Nos da la ingeniería de ríos. No les estoy dando yo, esto está en los textos, ya, esto está en los textos. Esto ya lo hemos visto. Está en los textos de ingeniería de ríos y te da algunas alternativas para solucionar estos problemas, pues, ¿ya? Entonces, ahora, va a depender también, pues, de qué tipo de estructura. No sé si tengo por acá algunas imágenes de, bueno, estas son las traviesas, que ya lo vimos también en la clase pasada. A su debido momento, veremos algunas alternativas que te da, aparte de las traviesas. Bueno, acá está la clasificación de ríos de acuerdo a la pendiente, los ríos meándricos, los ríos trenzados, es un régimen, acá por ejemplo, los torrentes, pues este tipo de ríos, que miren que este es el problema, la gente construye pues sus viviendas en el cauce, me quedo sin voz ya, y viene un periodo de retorno y se lo lleva. Esto no es reciente, esto acá, miren, por ejemplo, lo que les había mencionado sobre estas diques, ¿no? Este es en Huachipa, que pueden ser con gaviones y atrapan los sedimentos con el objetivo de que no cause daños
a las poblaciones en la parte baja. Lo que ustedes vieron en el video, muy ilustrativo, lo encontré en el internet y lo paso como una de las finalidades que te da la ingeniería de ríos, construir un dique para atrapar sedimentos, ya en el caso de los torrentes. Es una solución. O también se puede construir, más adelante van a ver diferentes tipos de diques, de acuerdo a la pendiente también, y regulas el perfil del río, por si acaso. Esto es interesante. O sea, aquí no hay nada nuevo, pero hay bastante por investigar, como les vuelvo a repetir. ¿Ya? Esto hemos visto. Entonces no se olviden que el río interacciona con el medio ambiente, lo que le llamamos el famoso flujo base, eh, o como mencionó su compañero, agua subterránea, ¿ah? Agua subterránea. Por eso alguna vez, eh, porque tiene agua el río, ¿ah? Porque es el agua que se infiltra por los costados, pues, ¿no? Ustedes también han visto acá un cerro, por ejemplo, y acá una quebrada, carambas, eh, ¿no? Y ustedes ven que esa quebradita tiene bastante vegetación, aquí, bastantes árboles acá en esta zona. ¿Por qué? Porque el agua subterránea está llegando aquí, ¿no? Por gravedad. Y también el río te indica más o menos cuál es la dirección del agua subterránea. Cuando lleve un curso ya de hidrogeología o hidrología subterránea, ahí se ve pues cómo identificar el flujo o cómo trazar las redes de flujo con las equipotenciales, y eso va a depender también de la topografía, pues, ¿no? Eso tenganlo presente al respecto. Entonces, miren, como voy a repetir, la ingeniería de ríos o la hidráulica fluvial para nosotros es una herramienta que nos va a permitir dar soluciones, que nos va a permitir de alguna forma también, como dice acá, cuantificar la parte de sedimentos. Aquí me adelanto también cuando veamos la parte de sedimentos, ustedes saben que las fórmulas que existen para el transporte de sedimentos, tanto material de fondo, en suspensión, esas fórmulas no son exactas. Por eso las presas, las estructuras hidráulicas se colmatan debido pues a que no hay un modelamiento exacto. Nos podemos equivocar un 200% hasta en un 1200%, porque no hay un modelamiento exacto del transporte de sedimentos, por si acaso, ¿no? Eso es lo que quería comentarle. ¿Qué más hay aquí? Bueno, esto ya también lo vamos a ver. Lógicamente, al hablar de un río, pues el río va a poseer un fondo y ese fondo no es fijo, es móvil. Los ríos que vamos a estudiar y los que tienen más estudios actualmente son los ríos de formación aluvial, gravas, arenas, como ustedes pueden ver acá en las imágenes, que pertenecen al cuaternario. Ya, los ríos de arenas todavía falta mucho por estudiar. Los que han sido más estudiados son estos ríos aluviales. Ya, ríos aluviales. Acá también estas imágenes nos permiten ver pues que, eh, miren, aquí inclusive hay una personita. Ustedes saben que estos puentecitos, esta altura del puente, esta es una altura máxima que ha sido determinada a partir de un caudal máximo, carambas, para un determinado periodo de retorno, ¿no? Dependiendo, pues, el periodo de retorno. Entonces, no falta por ahí, como son variables aleatorias, el caudal del año pasado no es el mismo de hace 10 años, ni el que vendrá en el 2030, ni en el 2040, no sabemos, por eso se utilizan las probabilidades. Y el periodo de retorno te va a fijar de alguna forma esa probabilidad. Entonces, este puente o esta estructura está diseñada pues también con un riesgo de falla
que también entra a tallar el periodo de retorno. Entonces, estos caudales, de alguna forma, este, algunos casos, por ejemplo, como vamos a ver en el río Piura, en el fenómeno del Niño, el río Piura, el río Tumbes se ha desplazado, ¿no? En el caso del río Tumbes, debido a que es un río meándrico, en el caso del río Piura ha vuelto a su cauce natural por esta gran avenida, y si hay estructuras hidráulicas los ha dejado como elefantes blancos. Entonces cambia. Los ríos son entes dinámicos, constantemente van cambiando. El caudal también es un caudal que varía con el tiempo, pues porque va a depender de la precipitación, ¿no? En la cuenca y el aporte del agua subterránea también. En algunos ríos es muy importante el caudal base, ¿eh? En otros no, porque va a depender del tamaño del aporte que va a dar, digamos, ese aporte. En el caso de una presa, por ejemplo, cuando diseñen alguna presa, lo que ustedes tienen que hacer es calcular el caudal medio, perdón, y eso es lo que va a llenar la presa, pues, ¿no? Entonces nuestros ríos siempre van a estar cambiando constantemente. Más adelante vamos a hablar lo que es el aporte, ¿ya? El aporte sólido de la cuenca y la capacidad de transporte sólido. Esto de aquí es lo que hace un equilibrio, ¿ya? Ya que estamos un equilibrio en el río. El río siempre trata de buscar un equilibrio entre estos dos, ¿ya? Porque miren, eh, en nuestros muros del río San Lucas, ¿no? Que han colapsado, acá lo voy a dibujar el murito, ¿ya? Rápidamente nada más. Aquí hay que tener este concepto es muy importante. Dibujo los dos muros de encauzamiento, más o menos, pues, ¿no? Sus zapatas, listo. Y el río más o menos está por acá, ¿sí? Entonces, este río, acá está el caudal, digamos, ¿ya? ¿Ya? Son nuestras defensas ribereñas, perdón. Acá, miren, ¿qué pasa acá? Como tú has colocado estos muros, ¿ya? El agua, no, como les dije en la clase pasada, no puede extenderse a los costados. Entonces lo que va a producir es acá una socavación, acá. Y acá pues viene a lo que es dejar nuestros cimientos en el aire y colapsa, ¿ya? Pero este socavamiento se produce, ¿saben por qué? Porque hay un desequilibrio. Sí, este concepto lo vamos a ver con más detalle en su debido momento. Hay un desequilibrio entre qué? Entre lo que se le llama el aporte sólido de la cuenca y la capacidad del transporte sólido. ¿Ya? A veces el aporte sólido de la cuenca es mayor de la capacidad del transporte sólido, o al revés, ¿no? El transporte sólido es mayor al aporte. Si ustedes se percatan en estos conceptos, acá qué se va a producir, ¿no? Aquí va a haber sedimentación o colmatación debido a estos conceptos. No solamente porque se ha construido los muros, sino que se ha originado un desequilibrio. Entonces, ¿cuándo se forma el equilibrio? Cuando el aporte sólido de la cuenca es igual al a la capacidad de transporte sólido. Ahí decimos que el río está en un equilibrio. Por eso cuando el hombre interviene a través de alguna obra o a través de una extracción, causamos un desequilibrio en el río. Entonces el río, ¿qué busca? Un equilibrio. Ese equilibrio puede traer algunas consecuencias. ¿Cuáles son? Socavamiento,
sedimentación, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, estos conceptos que son muy importantes para hablar de lo que es la balanza de Laing o el equilibrio que existe en un río. Siempre está buscando ese equilibrio. Ya ese concepto es importante. ¿Qué más? Bueno, acá se refiere, pues, estas crecidas son los que van a dar origen a la formación o a la geometría de los ríos. Los ríos pueden desplazarse, tienen grados de libertad, tanto en planta, ¿no? Tanto en sección como en superficie. También hay una clasificación que está más adelante. Bueno, estas imágenes, bueno, yo, como ustedes sabrán, yo he estudiado la maestría de ingeniería civil en recursos hídricos en la de Piura. Entonces, se tocó un curso que se llama Estructuras hidráulicas y el fenómeno del Niño. Entonces, aquí estos puentes, como ustedes ya sabrán, fueron diseñados para un determinado caudal, pues, ¿no? Pero vino el niño y se produjo, pues, caudales para los que no fueron diseñados. Ahí podemos ver el socavamiento, el transporte de sedimentos. Acá también hay problemas de basura, acá también hay problemas digamos, sedimentación y socavación, ¿no? El puente Casas en 2098 colapsó debido a estas grandes avenidas. Acá también tenemos otra. Miren, ahí justo, esta imagen, esto es justo, perdón. Caramba, ¿qué pasa con esto? Aquí, aquí, aquí justo porque es que como estoy con la tableta, se mueve un poco la tableta. Acá es porque la zapatita del pilote acá se ha inclinado, ya se ha inclinado porque hay socavamiento. Por ahí creo que tenía un videíto, creo que tenía. A ver. eh, ¿Dónde está? Ah, acá está. Ah. Miren, justo este video es justo cuando un pilote de un puente, si se dan cuenta, la zapata ya estaba inclinada, porque acá en este lado erosionó el río y hubo un asentamiento. Igualito es lo que sucedió en el fenómeno del Niño. El nivel, miren, de la zapata. Acá lo que ha pasado es que es justo por el arrojo de basura. Acá tengo otro, donde se ve mucho mejor, donde está acá. Miren, por el desmonte. Ahí lo ven, miren, todo esto que está de verde, desmonte. Y miren, reducen el cauce, pues, y produce acá lo que es socavamiento. ¿Ven? Acá no fue por el fenómeno del Niño en este río. Acá fue porque la gente botó el desmonte, redujo el cauce. Entonces, como el río no puede crecer a los costados porque hay desmonte, crece hacia abajo y produce lo que es el socavazón. Entonces te encuentras con estos pilares y colapsa, pues. Acá se podría haber solucionado. Era colocar una traviesa en la parte de ahí y solucionamos el problema. Se podía haber solucionado este puente, pero yo estaba a cargo de las estructuras hidráulicas, ya no pudimos salvarlo, ya se asentó, pues vino una lluvia fuerte acá con Matado, se asentó, porque acá prácticamente la solución, ¿saben cuál era? Esto, haber colocado una traviesa, ¿no? ¿Dónde están las traviesas? Nuestras traviesitas, acá, podía saber, ajá, acá, miren, acá está, arriba hay un puente, por ejemplo, ¿no? Acá hay un puente. Entonces, para evitar que se siga colmatando, tú lo colocas una traviesa, pues. Y acá están los carambas, perdón. Acá digamos que hay un puente, entonces acá están sus pilares. Entonces, este de acá va a servir como una trampa de sedimentos y esto se nivela, ya no hay socavamiento. O sea, me refiero a estos. Acá puedes colocar los pilares. No es que puedes colocar, al revés. Tienen los pilares y para evitar acá la socavación colocas un dique, la traviesa,
y esto se va colmatando. Y ya solucionas el problema de la, ¿qué se llama? De la colmatación. El enrocado es sagrado, señores. Por ahí, si ustedes entran a la página de reconstrucción con cambio, van a ver ahí un puente que está con bastante enrocado. eh, y por ejemplo, ahí hay tema de tesis, como ya les había dicho, más adelante. Estoy que me salen los gallos porque estoy con la gripe. Bueno, sigamos con esto de Piura, que es, algunas son ya ustedes saben que en Piura, pues, el fenómeno del niño, todas las carreteras, acá está lo que les había dicho. Miren, lo que pasa que también en ingeniería de ríos, miren, este es el puente de Carrasquillo y por acá venía el río Piura. Vino el fenómeno del niño y cambió, volvió a su estado original. Y este puente quedó como un elefante blanco. Es que el río regresa a su cauce original. Entonces, acá, ¿qué podría haberse hecho? Lo que se tendría que haber hecho, pues, es determinar exactamente por dónde pasa el río. Eso se hace mediante la morfología de ríos o estudios de calicatas para ver por dónde realmente pasa el río. Porque si no, este puente, miren, el río ya pasa por este lado y prácticamente este puente ya no sirve. Ya eso es lo que sucede acá. Ya el río vuelve a su cauce original. Es un ente dinámico. Ahí queda. Bien. Acá hay un tema que es importante identificar. Miren, ustedes están viendo, por ejemplo, eh, acá en la parte, este es un tramo del río Piura, pero miren cómo ha ido variando el río a través del tiempo. Primero tenemos un recorrido uno por acá, tranquilo nomás, miren, acá bien, ¿sí? Por acá. De ahí un 2, ya se mueve el río. ¿Perdón? De ahí el 3, que son entes dinámicos. Entonces, aquí hay que hablar de lo que se le llama los grados de libertad que tiene un río. O sea, se desplaza el río. Uno de los primeros grados de libertad es lo que se le llama cambios en planta. Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, cómo ha ido cambiando el río Tumbes, el río Piura, en planta. Entonces, el río, como ustedes han podido ver, cambia, pues, o vuelve a su cauce original debido a un caudal de un determinado periodo de retorno, porque es el caudal el que va a dar, digamos, de alguna forma la geometría del río. Entonces, estos cambios que se producen en planta, el río hace su primer uso del primer grado de libertad. A ver, creo que hay un comentario de sus compañeros. Cuando se diseñó el puente, no se considera... exacto. Wilmer, eh, la ingeniería de ríos es reciente, ¿ya? Si regresamos a la imagen, por eso les digo que la ingeniería de ríos es nuevo. Cuando se construyó este puente no se tenía lo que es estos conocimientos. Ahora ya se sabe. Por ejemplo, eh, ahora ya puedes saber que donde la gente está construyendo sus viviendas es un cauce. Entonces, como tú sabes, se ha hecho los estudios, se han hecho los estudios morfológicos y por ahí pasa el río, entonces recomiendan que no se debe construir ahí las viviendas. Entonces ya estás previniendo lo que les mostré en la clase pasada, en la quebrada del Diablo, ¿sí? En la quebrada del Diablo, el río es una quebrada efímera. Tú construyes ahí porque no ves agua, pues. Lo mismo ha pasado en el niño costero. En el niño costero, como no, estoy con la gripe, pero de todas maneras he hecho clase porque, vuelvo a repetir, les decía que mucha gente, lo que ha pasado en Sautelaulia,
eh, la gente construye sus casas y no saben que ese es un lecho del río. Nadie les dijo, ellos no supieron y no había agua en el río. Ese río se activa de acá a 100 años, de repente 300. Y ahí está tu casa, se lo lleva el río, pues lógico, ha invadido el cauce. Entonces acá hay mecanismos para que tú también mediante imágenes puedas determinar, que lo vamos a ver más adelante, cómo ha ido variando el río a través del tiempo. Y eso te sirve sobre todo para construir alguna estructura al respecto. Entonces, estas variaciones en planta de los ríos es el primer grado de libertad, el desplazamiento. Se desplaza en forma en planta, el primer grado de libertad. El segundo grado de libertad está relacionado con lo que es las secciones. O sea, en un río, pues la sección en un río no es constante, cambia a diferencia del canal. Entonces, esta variación de las secciones en el río es lo que le llamamos también un segundo grado de libertad. ¿Ya? Los contornos en un canal son fijos, en un río no, pues. Hay un fondo, orillos que pueden presentar una acreción o una regresión, ¿no? O sea, sedimentación o acumulación o arrastre de partículas. Hacen cambiar la sección del río y ese vendría a ser un segundo grado de libertad que tienen los ríos. ¿Ya? El tercer grado de libertad en la ingeniería de ríos se refiere pues con respecto a la posición de la lámina o la superficie libre en un régimen en un río, pues ustedes saben, se tiene un hidrograma a través del tiempo. Ustedes saben que el hidrograma, que lo vamos a ver más adelante en hidrología, este es el caudal a través del tiempo y tenemos un hidrograma de esta forma. Entonces el caudal no es constante, varía. Acá va a haber, en el caso de una avenida máxima, un máximo y va variando. O también acá, lo veremos también en hidrología, la separación del flujo base de la escorrentía directa. Este es la escorrentía directa y este es el flujo base. Hay métodos gráficos, pero varía el caudal con respecto al tiempo y esta variación hace que el tirante, o lo que le llamamos la posición de la superficie, varíe. Ese es otro grado de libertad que tienen los ríos. Bueno, esto también lo vamos a ver, ya ustedes saben, me supongo lo que es un flujo crítico, supercrítico o subcrítico, ¿no? Esto lo reforzaremos más adelante cuando utilizamos el EGRAS a la clasificar mediante el número de Freud, algunos le llaman algunos, Freud, cuando un flujo es crítico, supercrítico o subcrítico, va a depender de las fuerzas gravitacionales y de las fuerzas inerciales, ¿ya? En la clasificación. Y todo tiene que ver mucho con qué, con la velocidad y la pendiente, ¿no? A mayor pendiente, mayor velocidad. Otra característica que a diferencia de los canales que tienen una pendiente uniforme, los ríos no tienen, pues. Acá podemos ver esta imagen, cómo es, miren, el fondo con respecto a la superficie, ¿no? Acá es lo que le llamamos, y que lo vamos a ver más adelante, lo que son los pozos y las rápidas, ¿no? Estos son los pozos, ¿no? Y estas son las rápidas, y este es el flujo que se produce, ¿no? Y genera la forma del fondo, ¿no? O sea, varía, el fondo es móvil, porque va a haber erosión y todo tiene que ver con las avenidas máximas o las velocidades altas que se produzcan en el fondo. Y ahí vamos a hablar ya de lo que más adelante veremos, la iniciación del movimiento, el abaco de Shields, cuando se origina el movimiento, un esfuerzo cortante en el fondo, un esfuerzo resistente para que se genere lo que es el transporte de sedimentos o que la partícula empieza a moverse.
Acá está lo que les había dicho. Un río, acá este río es ganador, ¿no? Acá, río ganador, acá se puede ver mejor, por los que por primera vez ven esto. Miren, esta imagen lo voy a acercar porque, bueno, yo también dicto el curso de hidrogeología, aguas subterráneas, y acá se puede ver, miren, eh, la lluvia ingresa por la parte alta y miren estas flechas van al río, ¿ya? Ingresan y van al río. Este es el famoso flujo base. Acá hay un pozo y se extrae el agua subterránea. Acá, lógicamente, hay una evaporación. Chama, estoy resfriado. Este es un esquema de un sistema de agua subterránea. Y este es el famoso flujo base. ¿Ya? Ahora, en época de lluvia, pues ustedes saben, llueve, los manantiales aumentan, el nivel freático sube y lógicamente va a haber una mayor flujo base y una mayor escorrentía directa. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta imagen? Creo que sí, ¿no? ¿No? ¿Sí se entiende esa imagen, que quede claro lo que es el famoso flujo base, que es agua subterránea, ¿no? Lo que no sucede con los canales. En los canales no hay esa interacción con el medio ambiente. Pregunto para todos, pregunto para todos, ¿qué, ¿por qué, aparte de que interactúan con el medio ambiente, por qué es importante un río? ¿Alguien me puede decir desde el punto de vista no de defensas ribereñas? ¿Por qué es importantísimo los ríos? Acá lo estamos viendo desde el punto de vista de construir defensas ribereñas, pero ¿por qué es importante los ríos? ¿Qué nos dan los ríos? A ver, ¿quién participa? A ver, ¿qué dicen por acá? A ver, riego, electricidad. Bueno, ya. ¿Alguien más? ¿Qué nos dan los ríos, aparte del agua, aparte de electricidad? Bueno, claro. ¿Qué transportan los ríos? A ver, sería también por ahí para que lleguen a la respuesta. ¿Qué transporta los ríos? Este es un concepto importante porque la gente, por ejemplo, en Egipto, ¿por qué eh, eh, sedimentos? Ya, bueno, Wilmer, los sedimentos, ¿qué tienen los sedimentos? ¿Por qué creen que los egipcios construyeron limos, ya, Magdalena, pero ¿qué más? ¿Por qué creen que los egipcios esperaban que primero pasen las avenidas y recién que siembren minerales? Ya, los nutrientes, ya, minerales y nutrientes. Eso es lo que transportan nuestros ríos. Claro, pues, los ríos, por eso son sagrados. Imagínense si ustedes cogen su licuadora. Bueno, es una, digamos, lo que hacen los ríos. Si ustedes, por ejemplo, cogen tierra, mezclan tierra, árboles con algún animal y lo licúan, ese contenido tiene nutrientes. Es algo parecido a lo que transportan los ríos. No sé si a alguna oportunidad, bueno, nosotros cogimos una muestra de un río, del agua, y lo llevamos a un microscopio electrónico. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver en un microscopio electrónico los microorganismos? ¿Qué es la línea del Tangway? El Tangway es una línea, una curva que es de mayor profundidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahí hay una imagen eh, que es la línea más profunda en una curva. Ese se le llama el Tangway. Ya lo vamos a ver también. Sino que quería que sepan esto. Los ríos, otra aparte que nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista hidráulico, los ríos transportan nutrientes hacia las partes bajas.
Por eso los egipcios esperaban que venga el río y sedimenten y ahí recién cultivar, porque trae los nutrientes, ¿ya? Por eso, miren, en las nuevas normas, ¿qué te dice? Que si contaminas el agua y lo botes al medio ambiente, clase 3 creo me parece, pero tengan en cuenta que el río es el que transporta los nutrientes, los minerales, y a veces lo contaminamos, pues. Ese es otro tema importante de este río que transporta nuestros nutrientes hacia la agricultura, como mencionaron anteriormente. Ya, eso también hay que mencionarlo. Bien, acá ya entramos a hablar ya un poco de lo que son las nociones de morfología, la forma que tiene el río, eso va a depender de las características, tanto geológicas, topográficas, y los ríos no son iguales, pues, ¿no? No existen ríos iguales porque no hay dos lugares con las mismas características hidrológicas, geológicas, ¿no? Entonces se podría decir o compartir que existen ríos virtualmente infinitos, porque no son iguales pues, los ríos, ¿no? Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Algunas características morfológicas que son frecuentes en los ríos y que merecen estudiarlos, ¿ya? Entre ellos es lo que le llamamos el régimen hidrológico, que son la lluvia, ¿no? ¿Con qué régimen o con qué, digamos, se producen las precipitaciones y van a recorrer nuestros ríos, ¿no? Y eso está determinado por lo que se le llama la hidrología fluvial, la hidrología o la lluvia que cae en la cuenca y que va a dar origen a los ríos, ¿no? Lo que se le llama la realidad hidrológica, que es la más importante, porque es el caudal la que va a dar forma a nuestra geometría de nuestro río, la precipitación, la lluvia. Otros aspectos también que tiene que ver mucho, pues ya ustedes saben que en el Perú hay una época, bueno, en la región hay un periodo de estiaje, hay un periodo de, de avenidas, o épocas de lluvia, o épocas de estiaje. Eso podría ser un régimen en nuestros ríos. Acá también otro esquema para ya entrar a una clasificación básica de los ríos. Acá también se puede ver, miren, la zona de recarga en nuestros ríos. Esto también es importante. ¿Dónde se recargan nuestros ríos? Aquí. Acá llueve en las partes altas, ¿no? Uno va por escorrentía directa también, ¿no? Pero esa correntía indirecta es instantánea. Ustedes saben que el suelo se satura. Una vez que se satura, eso lo vamos a definir más adelante también, se crea un flujo subsuperficial y va a llegar al río. Pero el otro agua que hemos dicho que se infiltra va a ir poco por poco llegando al río en meses, décadas, siglos, de acuerdo a la estratigrafía. Entonces, hay una zona de recarga y también una de descarga, ¿no? Las famosas aguas subterráneas, el caudal base durante el periodo seco, ¿no? Eso tienen que tenerlo muy presente. ¿Qué más? Ah, bueno, nosotros mayormente vamos a estudiar los ríos aluviales del cuaternario, ¿ya? Los que están en la llanura de inundación. Por eso se le llaman, tienen materiales sedimentarios modernos, al cuaternario, arenas, gravas. Es lo que se tiene más al respecto. Aquí, ¿cuál es la problemática de nuestros ríos? El transporte de sedimentos, pues, ¿no? Y sobre todo las actividades que hacen de extracción también de materiales en nuestros ríos y que causan un desequilibrio. Otro aspecto importante también en la clasificación básica de los ríos tiene que ver mucho con qué, con la pendiente, ¿no? La pendiente eh, establece pues, la diferencia más importante en cuanto a su régimen hidráulico. Acá hay una clasificación, miren, muy elemental, pero muy importante. La clasificación con respecto a su pendiente.
Los ríos que tienen propiamente se llaman ríos a los que tienen una pendiente menor al 1.5. Cuando son mayor a 1.5 se llaman ríos torrenciales. Y los ríos mayores, ríos o quebradas, que son mayor a 6, se llaman los torrentes. Este es el problema de que como las ciudades mayormente se han construido en zonas de ladera, ahí estas quebradas, esos torrentes, o lo que le llaman las ramplas, tienen una pendiente del 6%. Entonces ahí ya entra a tallar, pues lo que ustedes han visto en el video, construir este tipo de diques transversales para regular el caudal o regular también o atrapar los sedimentos para evitar daños en la parte de abajo. Esto se ha hecho bastante eh, en Venezuela y en Japón también. Por eso el video que ustedes han visto, no sé si es de Japón o de China, ellos tienen bastante cultura de prevención en ríos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tengo un libro, ¿cómo se llama el libro? Hay un libro, ¿dónde está? Se llama Presas de Corrección de Torrentes, de este venezolano. Lo que pasa es que en Venezuela hubo bastante daños respecto a este tipo de torrentes. Ya por ahí les voy a compartir, hace poco hubo una charla de este venezolano que tiene su libro con respecto a los torrentes. No me acuerdo dónde está y los voy a compartir para que lo tengan y qué medidas estructurales están tomando para este tipo de torrentes. A ver, ahí está Gianfranco Marussuti. Y el que yo tengo es de Luis Suárez. Luis Suárez también tiene un libro, si ustedes entran a la página, inclusive este señor ha hecho cursos en la agraria, yo no pude asistir, no sé qué pasó, pero hay un libro también de Luis Suárez, ¿ah? Miren, si al toque abrimos, y la ponencia lo tengo por ahí también, yo lo grabo los videitos porque ellos están más avanzados en este tipo digamos, técnicas ingenieriles para lo que es los torrentes. Hay un ingeniero, Luis Suárez, tiene libros inclusive, no el Luis Suárez, sino a ver qué se apellida, no me acuerdo, Luis Suárez Villar, sino que como el problema ya, este señor radica en Chile, tiene su página también, y ahí hay dos libros que también, claro, el de Gianfranco es un poquito más, acá está, en estas imágenes, no sé si tiene el link, aparte que tiene el libro de ingeniería de presas, a ver, en el Facebook, Leaking, él tiene otro libro que se llama, no es ingeniería de presas, pero tiene lo que es algo parecido a lo de, muy bueno, acá está, este es su libro, el otro libro, este de acá, que tiene este nombre, Presas de corrección de torrentes y retención de sedimentos, ¿ya? Estas son justo yo sí lo tengo este libro, pero justo el que menciona su compañero también es bueno, no le he podido adquirir, pero acá están ya me quedo sin voz, también algunas alternativas para manejar lo que son este tipo de torrentes, eh, eh, para evitar daños en la parte baja, pues como ustedes han podido ver. Creo que había otro comentario acá. Ajá, ahí debe haber. Que es Aaron, ¿de quién es? ¿De Luis Suárez? Claro, de Luis Suárez, ¿sí? Claro, él tiene su página ahí
pero él radica en Chile ya. Ajá, justo. eh, las presas, sobre todo para atrapar los sedimentos. Son muy buenos, ¿ah? Inclusive por ahí lo tengo, lo voy a buscar. De Gianfranco ha hecho una exposición hace poco y promocionado su libro también, pues. Bien, ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ya, bueno, estos son de los ríos aluviales. Bueno, bueno, esto ya lo veremos también con más detalle, se refiere pues a la hidrología fluvial, eh, la lluvia, los caudales máximos que originan las grandes avenidas, las inundaciones. Acá está lo que es el famoso periodo de retorno. Un caudal Q tiene periodo de retorno T si la probabilidad de ser superado en un año es de 1/T, o al revés, ¿no? La probabilidad, el periodo de retorno es igual a 1/P. Pero ahora, el periodo de retorno, dirán, bueno, pero existen algunos textos que te dicen para tal obra es un determinado periodo de retorno. Sí, pero ya en hidrología nosotros vamos a hablar un poco cómo selecciona el periodo de retorno. El periodo de retorno tiene que ver mucho con qué, con el área de la cuenca, con los daños que puede causar y se debe diseñar, se debe seleccionar el periodo de retorno de acuerdo al tipo de obra, porque si ustedes van a algunos textos, ven el periodo de retorno para defensas ribereñas, o por ejemplo para la faja marginal, 50 años, 100 años, no estamos hablando de los caudales máximos instantáneos, pero tiene que ver mucho por qué escojo ese periodo de retorno, eso lo vamos a ver en hidrología y tiene que ver mucho con el área de la cuenca. Ustedes saben que a mayor tamaño, la precipitación, una cuenca a mayor tamaño, ¿qué pasa con la precipitación con una cuenca pequeña? Ustedes saben que hay un parámetro importante en hidrología que se llama el tiempo de concentración. Y ese tiempo de concentración va a depender del tamaño de la cuenca y tiene que ver mucho con el periodo de retorno. Acá también se habla de bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, un ejemplo de aplicación aquí, esto también lo vamos a ver. Seguro que han utilizado este método empírico de Weibull para determinar cómo es la variabilidad del caudal en un río a través de datos anuales, ya sean de caudales medios, ¿no? En este caso, por ejemplo, se va a utilizar esta probabilidad empírica de Weibull, que tiene esta fórmula, m sobre n más 1, ¿no? Sobre m es el número de orden, n es el número de intervalos, o sea, la cantidad de datos eh, que se tiene. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, los datos de caudales de un río, tú puedes sacar la famosa curva de persistencia. Esta curva que tiene esta forma más o menos, y bueno, esto lo podemos hacer en una hojita en Excel, esta curva de persistencia, en la que acá tienes la precipitación, o puede ser caudales también, ¿no? Y acá la probabilidad, ¿no? Entonces tú puedes saber, digamos, al 50%, ¿no? La probabilidad de un caudal, o al revés, ¿no? Al hablar de probabilidades, estamos hablando ya de periodos de retornos, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un periodo de retorno igual a una probabilidad del 50%, entonces acá estamos hablando ya de un periodo de retorno. Entonces acá en esta curva que se llama la curva de frecuencia o curva de persistencia, si yo grafico utilizando este modelito, ¿ya? ¿Alguien ha utilizado esta probabilidad empírica de Weibull, muy utilizada en hidrología? ¿Alguien ha utilizado la curva Weibull? A ver, son las 9. ¿Alguien ha utilizado? Si no, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo. Si no, a la primera hora de la siguiente clase desarrollamos este ejemplo para determinar la curva de persistencia. ¿Alguien ha utilizado el modelo empírico de Weibull? Seguro que sí, ¿no? Porque en hidrología se ve esto.
A ver, pregunto, ¿sí, no? ¿O alguien? Yo no, Víctor. Ah, ya. Sí, profe, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, en 10 minutos, lo dejamos para la primera hora. Este es fácil, en realidad esto se lleva a una hojita en Excel, se ordena de mayor a menor, se aplica la formulita, calculamos el periodo de retorno y ya sacamos, bueno, se puede determinar el periodo de retorno también en base a la probabilidad y de ahí hacer un gráfico para determinar lo que es la curva de persistencia. Eso te permite determinar con qué porcentaje se presenta, por ejemplo, o lo que le llamamos esta curva, en el caso de precipitaciones, por ejemplo, para trabajar a un 50%, para trabajar a un 75% de ocurrencia, nos puede permitir esta curva, ¿ya? La famosa curva empírica de Weibull. A primera hora, la siguiente clase hacemos este ejemplito, porque si no ya no nos va a alcanzar el tiempo, porque hay que pasar a la hojita en Excel. Es bien sencillo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esto también, la forma del hidrograma que tiene un río. Ustedes saben que el caudal, pues, no es constante. En el EGRA, hay un comentario por ahí. Ya, listo. Si ustedes colocan, por ejemplo, una estación que mide el caudal en un río, este va a dar origen a un hidrograma. ¿Qué es el hidrograma? Como les dije ya anteriormente, es el caudal a través del tiempo. Entonces, el hidrograma también es importante y va a depender, sobre todo, tiene influencia, la forma que tiene el hidrograma va a depender también de la cuenca. Y eso lo vamos a ver mediante unos videitos que tengo por ahí para que ustedes puedan ver porque no solamente puede ser que haya un hidrograma de esta forma, pues. Este es de una avenida máxima y todo va a depender también si una cuenca es alargada, si una cuenca es circular, y tiene que ver mucho también con la pendiente, ¿no? Acá justo se menciona, para caudales máximos, pues hay pendientes elevadas, eh, y también al haber mayor velocidad, va a haber mayor, perdón, al haber mayor pendiente, mayor velocidad y por lo tanto erosión en el cauce, y tiene que ver mucho con el hidrograma. No se olviden, el hidrograma es el caudal a través del tiempo. Si ustedes, como vamos a repetir, tienen aquí un río, y acá tienen una estación, ya foro, entonces, si grafican el caudal a través del tiempo, van a tener un hidrograma. En este caso, puede ser de una tormenta, un hidrograma anual, un hidrograma mensual, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver con más detalle en hidrología. Acá está justo, al hablar de hidrología fluvial, miren el tipo, la forma de la cuenca. Este también es importante. Esta cuenca tiene, digamos, se podría decir una cuenca redonda, y una cuenca alargada, ¿no? Lo vamos a ver esto en el coeficiente de Gravelius, ¿no? Que te indica si la cuenca se aleja o se acerca de uno. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene mucha importancia por qué tan rápido se desagua el agua en una cuenca, ¿no? Una cuenca, y tiene que ver mucho también con el tiempo de concentración, ¿sí? El tiempo de concentración es un parámetro muy importante. Y el tiempo de concentración tiene que ver con la longitud del máximo recorrido, ¿ya? Una cuenca más grande, su longitud del máximo recorrido es mayor y por lo tanto el tiempo de concentración es mayor. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver justo con la avenida máxima. De esto, ahí se tiene que ver ya el famoso periodo de retorno. En una cuenca pequeña, la lluvia es uniforme. En una cuenca grande, la lluvia no es uniforme. Entonces, miren esos conceptos que son muy importantes que se tienen que saber para más o menos predecir qué tiempo se va a producir el caudal máximo, ¿no? Lo que le llamamos las alertas, carambas, los sistemas de alerta temprana. Si tú sabes, por ejemplo, la longitud del máximo recorrido de una cuenca
y se presenta una lluvia máxima, tú puedes estimar en qué tiempo se va a producir el caudal máximo. Esos son conceptos muy importantes en una cuenca. Y a eso se le llama hidrología fluvial, pues. Ríos, ¿no? Y tiene que ver mucho con, y lógicamente con el hidrograma, pues. Una cuenca redonda, su hidrograma va a tener una forma más alta que una que es alargada, es más atenuada los hidrogramas, ¿sí? Eso es importante. Esto lo vamos a ver con unos videitos también, tengo por ahí, para que vean cómo se presenta, sino que ya nos dio el tiempo. ¿Qué más tenemos? También, miren, de acuerdo a la densidad de drenaje que va a tener en una cuenca, va a depender también el hidrograma. Un mayor drenaje, una mayor cantidad de densidad de drenaje, también te da algunas características de la escorrentía potencial. Esto prácticamente lo vamos a ver, repasar más que todo, ya que ustedes eh, hayan llevado ya su curso de hidrología, ¿ya? Para ver cómo es el comportamiento del drenaje. Y esto tiene que ver mucho con las características hidrológicas de la cuenca o la hidrología fluvial para determinar o en qué tiempo se puede producir un caudal máximo desde una lluvia más alejada, lo que es el tipo de concentración. Es un parámetro muy importante. Ustedes han visto que cuando se calcula el hidrograma de la máxima avenida, el único parámetro que utilizan es el tiempo de concentración. Eso lo vamos a ver ya en hidrología. Bueno, a ver, ya estamos en la hora. Faltaría ver aquí una clase. Acá está justo su compañero que preguntaba qué es el TANWET. El TANWET prácticamente es, acá como dice, el lugar geométrico de mayor profundidad. Estoy con los gallos, estoy agripado. Disculparán, pues. El TANWET, miren, esta es una sección curva y el TANWET es la línea punteada, es la parte más profunda de un tramo de sección sinuosa. Eso va a depender ya de las formas en planta que tengan los ríos meándricos, los ríos trenzados. Vamos a hablar de esto. La siguiente clase, qué problemas se presentan en la morfología, sobre todo si se construye un puente. Vamos a hablar también, acá hay un experimento que creo que mejor ya de una vez lo hacen para la siguiente clase. Para terminar, ya, ojalá que todos lo puedan hacer. Este experimento consiste en lo siguiente. Mañana temprano o más de un ratito, llenan su lavadero de agua o su lavatorio. ¿Ya? Su lavatorio o su lavadero, acá lo ponen el tapón y lo llenan de agua. Esto tiene que ver con el tema de la siguiente clase. Entonces, una vez que lo llenan de agua, destapen el tapón. ¿Ya? Llenan de agua su lavatorio, su lavadero. Una vez que llenan el agua, destapen el tapón. De preferencia unas 3 veces, mayor a 3 veces. Y la pregunta es, ¿en qué sentido, perdón, gira el agua? ¿Ya? Si quieren lo filman y lo pasan para compartirlo. Ese sería el experimentito para la siguiente sesión. ¿Sí me entendieron? Llenan su lavatorio con agua, ¿no? O su lavadero con un tapón, destapan el tapón y ven en qué sentido gira el agua. Antihorario, ¿ya? Claro, los que algunos ya saben, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se produce este movimiento en un solo sentido? También cuando bajan la palanca del water,
también se puede ver, pero tiene un motivo. ¿Y esto por qué les hago este pequeño experimento? Para los que nunca lo han hecho, tiene que ver mucho con con estos ríos. Exacto. Claro, pero el lugar donde se encuentra el país, sobre todo tiene que ver mucho con si estás en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Ya, listo. Lo hacen y me indican, pero me dirán, ¿para qué les hago esto? Ya vamos a hablar. Ustedes saben que Einstein hizo un texto relacionado con la formación de los meandros. Yo me enteré de eso en el libro de Einstein, sus ideas, y ahí menciona la formación de los meandros. Listo, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. Les recomiendo que hagan el pequeño experimentito, ¿no? Esto lo pueden encontrar, es la famosa ley de Balley, creo me acuerdo. Balley descubrió el sentido de que gira, eh, descubrió por qué giraba, antihorario o horario, dependiendo en qué ubicación te encuentres. Bien, ahí nos vamos a quedar. Listo. Bueno, buenas noches, buenas noches. Continuamos la siguiente clase.